Ya se inició. Estábamos hablando, Harold, Santiago, estábamos hablando de las estructuras de líquidos. Ahora sí está grabando. Gracias por acordarme. Entonces, todo claro hasta ahí. ¿Alguien entiende algo? Asumiré que todo el mundo entiende todo. Entonces vamos a hablar de los enlaces químicos, los diferentes tipos de enlaces. Entonces está el enlace, ¿dónde está mi puntero? Está el enlace iónico, el covalente y el metálico. El enlace covalente se divide en tres como subenlaces, pues no es subenlace, sino pueden haber tres tipos de enlace covalente. El enlace iónico consiste en que las fuerzas electrostáticas que unen a los iones, o sea, el enlace iónico son las fuerzas electrostáticas que unen a los iones en un compuesto iónico. Entonces, esto se da, como dice, enlace iónico entre iones. Entonces, el cloro, que es un ion, ¿qué tipo de ion es el cloro? ¿Anión? Muy bien. ¿Y el sodio? Cation. Cation. Exactamente. Entonces se produce entre iones y pues como son iones, es muy común encontrar los enlaces iónicos en las estructuras, o sea, por tener enlaces iónicos se forman estructuras cristalinas. Entonces el cloruro de sodio es la sal de mesa y por eso está así como nosotros lo tenemos. Pero no todo cristal es iónico, ¿sí? Nosotros podemos diferenciar los enlaces iónicos, o sea, en realidad todo tipo de enlaces, una forma como numérica para diferenciarlos es por la electronegatividad. Entonces, si ustedes cogen el cloro, ¿tienen la tabla periódica en la mano? Sí. ¿Qué electronegatividad tiene el cloro? El cloro tiene 316 de electronegatividad, ¿sí? Y el sodio 0,93. Al hacer ustedes esa resta les da 2,23. Quiere decir que eso es mayor que 1,7. Por lo tanto, por esa electronegatividad podríamos decir que es un enlace iónico. Eso es como una guía para que uno tiene como para saber si es iónico, covalente o metálico. El metálico casi no se usa. La verdad yo no lo he usado mucho. Solo sé que es entre metales. Y ya. El enlace covalente es muy importante. Con el enlace covalente como que sale toda la química orgánica. Y prácticamente cuando se habla de enlace covalente, se habla de electrones compartidos. Ah, bueno, esperen, me faltó decir algo del enlace iónico. Con el enlace iónico se puede mirar la energía reticular. La energía reticular es la medida cualitativa de estabilidad de un sólido iónico. Entonces, ¿cuánta energía se requiere para poder romper ese enlace iónico? Prácticamente es eso. Sofía, Dime, ¿puedes repetirlo un poco más lento, por favor? perdón. La energía reticular es la medida cualitativa de estabilidad de un sólido iónico. Medida cualitativa de estabilidad de un sólido iónico. Prácticamente quiere decir que cuánta energía se requiere para poder separar el enlace iónico. Entonces, bueno, pues el enlace iónico sería la energía necesaria para separar completamente una mol del enlace iónico sólido. Eso se mide en kilojoules sobre mol. Y ya, o sea, eso es una característica de los enlaces iónicos, la energía reticular. Por otro lado, tenemos el enlace covalente. Como les decía, el enlace covalente es muy importante
porque a partir del enlace covalente nace como toda la, pues no nace, se explica casi toda la química orgánica. Y el enlace covalente está asociado a los electrones compartidos. Entonces, un enlace iónico es, esperen que yo tenía aquí la definición así como para que lo tengan bien clarito. Se me perdió. Bueno, el enlace iónico lo que quiere decir es que transfiere electrones casi completamente. Entonces, el sodio va a dar casi completamente ese electrón de valencia. Miren acá. Este electrón de valencia que tenía el sodio lo va a dar casi que completo al cloro, porque al cloro le hace falta uno para parecerse al argón. ¿Sí? En cambio, en el enlace covalente, los electrones se van a compartir. Entonces, como yo te presto esto, pero lo van a usar como los dos al tiempo. Entonces, el enlace covalente es el enlace donde se comparten electrones. Y vamos a ver. Aquí está el flúor. Al flúor, según esta tablita, véanlo, está en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia. Y hace falta completar, o sea, le hace falta un electrón para poder llegar como a su octeto. Entonces, lo que él hace es que se presta como a sí mismo, o sea, todos los átomos de flúor se prestan entre ellos ese electrón que le hace falta para así poder tener el electrón, como el compuesto. Este es el flúor 2, por si algo. Y los enlaces covalentes se caracterizan porque se simbolizan con esta rayita. Entonces, cuando se están compartiendo, se hace la rayita. Entonces, si ustedes ven una rayita, quiere decir que esos electrones se están compartiendo. Si no se están compartiendo, como sería el caso de acá, del enlace iónico, aparecen como catión y como anión. Bueno, una característica también importante de los enlaces iónicos es que casi todos, como son catión-anión, se disocian en agua. Entonces, cuando nosotros echamos la sal en el agua, vamos a tener que se solvata, o sea, el agua como que los abraza y los separa. Entonces tienes cationes sodio y aniones cloro libres, ¿sí? En cambio, en los enlaces covalentes es muy difícil tener eso. Bueno, ¿hasta ahí preguntas? Sí, ¿será que podrías repetir lo de los enlaces iónicos? Es que no me quedó muy claro. Vale. Un enlace iónico es cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos es mayor o igual a 1.7. Sí, o sea, eso es como la referencia que tú tienes clara. Ahora, las características que tiene un enlace iónico es que tiene energía reticular y cuando tú los metes en agua, o sea, como que, sí, los pones en agua, estos se van a disociar porque son cationes y aniones. Y recuerden que el agua es conductora. Entonces, se separan precisamente. Y pues obviamente tienen que ser cargas opuestas porque cargas opuestas se atraen. Algo muy importante que tienen que saber es que la diferencia de electronegatividad se hace solo entre dos átomos. Entonces, digamos, si ustedes tienen acá el cloro, el carbono y hay 4 hidrógenos, tienen que ser carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. O sea, no pueden hacer como, pues en este caso, no. No pueden hacer como carbono menos 4 hidrógenos, ¿sí? En electronegatividad. Eso no tiene sentido. ¿Sí te quedó más claro o no te quedó más claro? Sí, ya, gracias. Listo. Entonces, como les decía, el enlace covalente, hay 3 tipos de cómo se puede presentar el enlace covalente. Entonces puede ser covalente polar, covalente apolar y covalente dativo o coordinado.
Bueno, algo importante que cabe recalcar es que Lewis también, o sea, estos son los electrones, el par de electrones que se están compartiendo, ¿sí? Esta línea. Pero aparte también quedan estos punticos. Estos punticos son los pares libres. O sea, son electrones que están ahí, no están interactuando con nada, pero están ahí y es muy importante que los dibujen. Los pares libres no participan en la formación del enlace covalente, pero sí están ahí. O sea, ahorita vamos a ver que esos pares libres van a determinar la geometría que tiene la molécula. Y con la geometría veremos el momento dipolar. Entonces, son como cosas que se van sumando y que tienen que tener muy en cuenta. Entonces, el covalente polar son los electrones que se pasan al mismo tiempo. Que pasa más tiempo hacia un átomo. Entonces, acá les tengo un ejemplo de cómo se llama esta molécula. Buenas. Ácido fluorhídrico. Muy bien. Esta molécula, esto es un covalente polar. Si también lo quieren ver con electronegatividad, los covalentes polares van entre 0,4 y 1,7. Esto no siempre es como así tan estricto. Si me da 0,29, 39, entonces no es polar, pues puede que sea polar, puede que sea apolar. Yo quería mirar bien en detalle la estructura. Entonces, el ácido fluorhídrico es una molécula covalente polar. Como ustedes se dan cuenta, el flúor es más electronegativo según la tabla periódica. Y acá, o sea, el flúor va a tender a llevar el electrón del hidrógeno más hacia él. O sea, el electrón va a estar más pegadito al flúor porque tiene más electronegatividad. Entonces, acá en esta parte va a haber una densidad de carga mayormente negativa y acá mayormente positiva. Eso lo vamos a ver ahorita también en el momento dipolar. Entonces, acá es mayormente negativa porque el flúor atrae con más fuerza al electrón. Entonces, es como si el electrón estuviera más pegadito al flúor que al hidrógeno, pero aún así no tiene la suficiente fuerza como para arrancárselo, para quitárselo y así formar un enlace iónico. Por eso es covalente, se lo están compartiendo, pero lo está usando más el flúor, por así decirlo. Con el covalente polar, Disculpe, dime. ¿será que tú podrías, bueno, después hacer como una representación con, bueno, con como la forma que le hace Lewis? Del hidrógeno, del flúor y el hidrógeno. Sí, por favor. Espérate, lo hacemos de una vez. Espera, inauguro Paint. Aunque Alejandro me había dicho que había una función en, ¿cómo se llama esto? En Teams, donde donde ustedes podían escribir. ¿Sí era eso? Sí, pero el problema es que no queda grabada. Y si le tomamos screen y lo subimos adjunto. Es que a mí me queda muy difícil dibujar porque, pues primero yo soy zurda, pero manejo el mouse con la derecha. Entonces, eso se entiende poco y nada. Sí, me parece. ¿Me explican cómo es? Porque yo ni idea. Pues tengo entendido que aparece una opción donde dice pizarra o como tablero, algo así. Mm, Listo. ¿Sí? Sí. Listo.
Entonces, ¿cómo se lo imaginan? El flúor, ¿cuántos electrones tiene de valencia? 7. 7, muy bien. Entonces, dibuja el flúor con sus 7 electrones de valencia. Bueno, acá te voy a corregir. O sea, sí está bien así, pero como vamos a hacer el enlace con el hidrógeno, queda mejor a este lado. Más el hidrógeno, ¿sí? ¿Y cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? Muy bien. ¿Qué es esto? Esto. Muy bien. Por lo tanto, esto generaría un enlace que sería el flúor, rayita, hidrógeno. ¿Lo estoy haciendo yo o lo están haciendo ustedes? Se vería así. Digamos, aprovechando que están acá. No, lo van a hacer ustedes. Alguien dibuje, porfa, el átomo de sodio con sus electrones de valencia. Y el átomo de cloro con sus electrones de valencia. El sodio tiene 11, ¿sí? No. ¿Cuántos tiene el sodio? Electrones de valencia, como está en el primer grupo, tiene un electrón de valencia. Que es el electrón de su capa más externa. O sea, sí tiene 11 electrones, pero su electrón de valencia es 1. Y el cloro Siete. pero porque nadie lo ha dibujado. El sodio tiene 1. ¿Sí? Muy bien. Como acá el sodio, al cloro, le hace falta un electrón para poder completar su octeto, a veces se suele representar ese electrón que él gana con una X, y como tiene uno de más, negativo. Y el sodio, como se dio 1, también se representa con una X y se pone más porque lo regaló. ¿Sí? ¿Y cómo quería el sodio? Mira, así. Es que O hicieron sea, así. ¿quedan con los mismos nombres? ¿No les afecta ningún nombre ni nada? ¿En nomenclatura? En general. Pero ¿cómo así el nombre? O sea, ¿qué pasa con el sodio? No, nada, tranquila, olvídalo. Pues es que cómo se le quita a uno. Pero igual, o sea, no. O sea, sí se le termina quitando, pero lo que hace el enlace iónico es la transferencia casi completa. ¿Sí? Así como cuando uno presta un lápiz. O sea, uno lo presta y sabe que no se lo van a devolver, pero igual sigue siendo tuyo. Ah, vale. Algo así. Bonita. Listo, sí, Pero señora. sigue siendo, o sea, el lápiz sigue siendo tuyo, pero lo tiene la otra persona.
Vale. Es eso. Bueno, entonces esa sería la representación como de cómo se haría el flúor. Acá con sus pares de electrones. ¿Sí? La chica que había preguntado. Sí, muchas gracias. Listo. Esperen a ver, le tomamos screen a esto. Y listo. Y listo, les voy a seguir compartiendo. Ahora, y vamos acá. Ay. Entonces, en el enlace covalente polar es que un electrón pasa más tiempo en el más electronegativo. Entonces, el flúor tenía más fuerza y por eso como que el electrón está más tiempo en el flúor. Y por eso aquí se ve como rojo, que es mayor densidad de carga negativa, y aquí azulito, que es menor densidad de carga positiva, negativa. Ahí bien, ¿sí? Entonces ya para saber el tipo de enlace tendríamos que restar la electronegatividad, ¿cierto? Sí, si quieres hagan. ¿Cuál es la diferencia electronegativa entre el flúor y el hidrógeno? ¿Qué electronegatividad tiene el flúor? -1. No. La electronegatividad del flúor es de 4 y la del hidrógeno es de 2.22. Me dio 1,78. Lo que les decía. No siempre esta regla va a ser verdad. Digamos, en el Chang dicen que esto tiene que ser mayor o igual, la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 2. Entonces, a veces puede ser, o sea, cuando son valores muy cercanos al 1,7 o al 0,4, toca como estudiar la molécula y mirar bien. Digamos, ya uno se los va aprendiendo como de memoria, pero tienen que ser un poco cuidadosos con eso. O sea, no hay un truco de que es este número exacto, sino que es un aproximado. ¿Listo? Bueno, ahora otra cosa. Los enlaces covalentes pueden ser sencillos o múltiples. ¿Qué quiere decir? Dobles o triples. Esto quiere decir que dos átomos comparten un par de electrones, que es el que estábamos viendo acá. Acá están sus pares libres, no se les va a olvidar eso nunca. O simplemente pueden ser dobles, que dos átomos comparten dos pares de electrones, como el dióxido de carbono. Esto pasa porque ellos quieren completar el octeto, ¿no? El carbono quiere completar el octeto. Entonces, también tienen que tener en cuenta que cada línea representa dos, o sea, un par de electrones. Entonces, acá el oxígeno con cuántos electrones está. Ocho. Muy bien. Y el carbono. También con 8. Exactamente. Entonces, el carbono ahí está completando su octeto. El oxígeno aquí también está completando su octeto. Si se dan cuenta, el hidrógeno tiene 2, que estaría completando el, ¿cómo se llama? Deu algo.
no me acuerdo el nombre, pero que se está pareciendo a la configuración electrónica del helio, que es con 2. Entonces pueden haber enlaces dobles que se comparten 2 pares de electrones, es decir, 4 electrones, o triples que se comparten 3 pares de electrones, es decir, ¿cuántos electrones? 6. Muy bien. 6. Y pues lo que les decía, completar la regla del octeto. Un átomo diferente del dihidrógeno, porque el dihidrógeno va a completar, es con 2, tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia. Entonces, ustedes saben que esto se va a completar, o sea, saben que aquí tendrían que ser enlaces dobles porque el carbono tiene que quedar con 8. ¿Sí? Entonces, bueno, terminemos y hacemos el ejercicio. Covalente polar es que se comparten de forma equitativa. Entonces uno no está jalando al otro ni nada de eso, sino que se están compartiendo de igual forma. Los enlaces covalente polar son más comunes en las mismas moléculas, o sea, cuando uno tiene hidrógeno 2, flúor 2, cloro 2, que son la mayoría de gases, son moléculas diatómicas, es cuando tiene covalente polar sobre todo. Entonces, si se dan acá, está como equitativo. Acá también. Y pues la diferencia electronegativa supuestamente es menor a 0.4. Pero como vimos, eso es como un supuesto, un aproximado de lo que debería ser. Y el covalente coordinado serán los electrones cedidos por un átomo. Eso ahorita los vamos a ver. Pero prácticamente es como que el átomo, se van a juntar 2 átomos y uno tiene pares de electrones, pero el otro no tiene como los pares de electrones. Entonces ese que tiene el par de electrón, lo que hace es como prestarlos por los dos, como que paga por ambos. ¿Sí entienden? O Igual sea, ahorita más coloca, adelante lo vamos a ver. Dime. o sea, un elemento coloca 2 electrones. Ajá, como colocar el electrón de él y el del otro para poder formar el enlace. Una Igual, pregunta. tranquilo, si no lo entienden ahorita lo vamos a ver mejor. Dime. O sea que, por ejemplo, un ejemplo de enlace, bueno, el covalente polar podría ser el ejemplo que pusiste ahí en el enlace doble del carbono y el oxígeno. ¿Este? ¿Apolar? No, este no es apolar. Haz la diferencia electronegativa. Entonces, el oxígeno tiene 3.44 y el carbono 2.55. Eso da 0.89. O sea, los electrones están hacia el más electronegativo, que en este caso, ¿cuál sería el más electronegativo? ¿El carbono o el oxígeno? El oxígeno. Muy bien. Porque es el que tiene, Entonces, dime. es el que se le dan los átomos, ¿sí? La electronegatividad. ¿Cómo así otra vez? Es que te escuché entrecortado. Es porque a él se le dan 2 átomos, ¿sí? Pues todos están compartiendo 2 átomos, Pero el pero carbono, el oxígeno, como es más electronegativo, tiende a llevar esos átomos que se prestan más hacia el lado de él. Digamos, gráficamente esto es como algo así. Voy a poner la pizarra otra vez. vale. Ay, Dios. Está el carbono. El carbono tiene... ¿Cómo hago para que se ponga más gruesito? Dejémoslos. Tengo el carbono. Pam, pam. El carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿sí? Tengo el oxígeno
Una pregunta, ¿dónde estás escribiendo? Dime, ¿me están viendo? Yo veo que están borrando lo rojo. Ah, espérate porque estoy bien abajo. Como pienso que acá también se comparte la pantalla. Voy a escribir debajo de lo del sodio. ¿Listo? Vale. Listo. Tenemos al carbono y el carbono tiene 4 electrones de valencia. Y el oxígeno, bueno, eso es un oxígeno, tiene 6. Y acá está el otro oxígeno. ¿Tiene 6? Sí. Bueno, en realidad esto se representaría así. Esto mal representado. Esto es cuando ya forman el enlace. Aquí y aquí. Entonces, dijimos que en el enlace covalente polar se están compartiendo los electrones. Entonces, prácticamente es coger este y unirlo con este. Y coger este y unirlo con este. Pero si se dan cuenta, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno? O sea, ¿el oxígeno ya completó su octeto? Les pregunto. No, ¿Por qué? ¿Cuántos electrones tiene? porque tiene 5. Ahí tendría 7. El octeto necesita 3. Ahí tendría 7. Entonces, recuerden que las rayitas, este daría 2. 2, ush. Bueno, estos son 2 electrones. Y acá hay, voy a hacer en otro color. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 más 2 daría 7, ¿sí? El otro oxígeno estaría igual, ¿no? O sea que cada rayita significa que le está dando 2 de más. No es que está dando 2 de más, sino que ambos tienen 2. O sea, cada rayita representan 2 electrones. Están compartiendo 2 electrones. Uno que da el oxígeno y otro que da el carbono. En ese término de ideas, ¿cuántos electrones tendría el carbono? 6. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene 2 rayitas y 2 electrones que tiene. ¿Todo el mundo entiende? Sí. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ninguno ha completado su octeto. Entonces lo que hacen es coger este electrón que está acá y lo van a unir con este. Entonces lo ponemos acá, o sea, lo pasamos acá. Y este se va a unir con este. Y cogemos este que estaba acá todo solito y lo unimos con este. Así, chan. Eso es supuestamente un enlace doble. Ahora, cuenten otra vez cuántos electrones tendría cada uno. ¿Cuántos electrones tendría el oxígeno? 8. Muy bien, el carbono Igual. y el oxígeno, 8 otra vez. Entonces, lo que yo les decía es que, o sea, ahí ya se completó el octeto y saben muy bien que que es un enlace doble, ¿no? 2, 2, 2, 2. Pero lo que les decía es que no sería apolar, sino sería polar porque el oxígeno tendría estos pares de electrones que da el carbono más cerquita a él, Se pega. ¿sí? Yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, en este caso que hay 2 oxígenos,
ahí la electronegatividad solo se toma el de uno, ¿cierto? Pero es para que no se caiga al piso. Entonces O- lo que te digo, acá como hay dos, primero tienes que hacer esta resta y luego haces esta. Entonces la electronegatividad siempre se resta entre dos átomos. Entonces restas el de este oxígeno con este. Entonces este enlace, este de acá, este enlace de acá, según lo que vimos, sería covalente polar. Bueno, no voy a escribir porque si no, ahí me quedo. Y si vuelves a hacer eso, este te va a dar igual, ¿no? Entonces este también es covalente polar. Pero digamos, no sé, esta molécula no existe, pero igual vamos a hacerla. Ah, no, mentira, sí existe. Tenemos chan, chan, un oxígeno, acá un hidrógeno. Pero por ejemplo, en ese caso da, o sea, ya la resta del carbono y el oxígeno da 0,89, ¿cierto? Pero Entonces, entonces, dime. ok, o sea, ya con esa electronegatividad que sería 0,89, como son dos, ¿se sumarían después o...? No, no se suman ni nada. Solo puedes decir que el enlace entre carbono y oxígeno es covalente polar. Ah, ok, gracias. Entonces, digamos acá, para que te quede más claro. ¿Cómo mirarías la electronegatividad? Este R significa que es o sea, que acá puede ir cualquier cosa. Como más cadena, esto es un compuesto orgánico, no es un aldehído. Puede ir más cadena o cualquier cosa. O sea, la R no le pongan atención por este momento. Es que puede ir cualquier vaina. Pero entonces miremos el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. ¿Cómo mirarían ahí la electronegatividad? Por ejemplo, sería que el carbono tiene 8, el hidrógeno tiene 3 y el oxígeno tiene 4. ¿Cómo así? O sea, 3, 4 y lo otro. No, pues ¿Qué? para mirar la electronegatividad sería, pues sí, ¿cuál es el que atrae más? No, primero tienen lo que les digo. Primero tienen que hacer la diferencia electronegatividad. La electronegatividad se escribe con esta X. Así. Entre el carbono y el hidrógeno. Y la electronegatividad entre el carbono y el oxígeno. ¿Cuánto les da esto? ¿4? ¿Cuál? Escríbelo ahí. Ese daría 4. ¿Por qué 4? Por las dos líneas que le está dando, que están No. compartiendo. Las líneas lo que te simbolizan son los electrones que se están compartiendo, pero tú primero para saber qué tipo de enlace es, tienes que restar las electronegatividades. Esas se ven en la tabla periódica. Entonces, la electronegatividad, coge la tabla periódica y busca la electronegatividad que tendría el oxígeno. Y a eso le restas la electronegatividad que tendría el carbono. 7 y 1, ¿sí? No. ¿Por qué 7? Perdón, 4. 3.5 menos 2.5. Sí. Pero es que no sé, el otro chico que está mirando, es que no alcanzó a ver el nombre de quién estaba hablando. Ya miré, perdón. Ah, Ya vale.
Entonces, listo, acá alguien puso que el carbono y el oxígeno da 0,89. Quiere decir que eso qué enlace es. Polar. Muy bien. Y la de, ¿por qué borraron el del carbono y el hidrógeno? Es 0,35. Muy bien, entonces ¿eso qué significaría? ¿Que es covalente polar o covalente apolar? ¿Ustedes qué dicen? Es polar. ¿Polar o apolar? No te escuché bien. Polar. ¿Los demás? O sea, ¿todo el mundo está de acuerdo que es covalente polar? ¿Por qué razón es polar? Sería apolar. Por eso les estaba preguntando. Porque esto es menor a 0,4. ¿Sí ven? Cuando es Entonces, menor a 0,4 es apolar, ¿sí? es apolar, sí. Y cuando es mayor de 0,4 es polar. Entre 0,4 y 1,7. Vale. ¿Y si pasa de 1,7? Iónico. Vale. Entonces, como les decía, este enlace de acá es covalente apolar. Y este enlace de acá es covalente polar. Entonces, por eso ustedes tienen que hacer entre los dos átomos que están enlazados. Ya para mirar como toda la polaridad de la molécula, lo vamos a ver en momento dipolar. Ahorita más tarde, si alcanzamos. ¿Esa parte quedó clara? Sí, Ahora, a esta molécula le hace falta algo. ¿Alguien me dice qué? ¿Alguna idea? Es algo que yo les dije que nunca se les olvida que es muy importante ponerlo. Los electrones al oxígeno. Muy bien. Acá irían 2. ¿Sí? ¿Alguna otra duda sobre esa parte? Bueno, entonces acá estarían los electrones, como el oxígeno es más electronegativo. Es que verdad que no me ven. El oxígeno es más electronegativo, estarían los electrones más pegaditos al oxígeno. Y aquí también más pegaditos al oxígeno. O sea, igualmente el carbono los tiene, pero están más cerquita al oxígeno, ¿sí? Eso es lo que hace un enlace covalente polar. En cambio, un enlace covalente apolar, ay, miércoles, un momentico, lo voy a hacer encima. Digamos, el del flúor con el flúor. El flúor con el flúor. ¿Cuántos tiene? Esto está justo en el medio, ¿sí? Porque es apolar. Entonces, ambos átomos están como equidistantes a esos electrones que se están compartiendo. ¿Esa parte quedó más clara? Necesito que tengan eso claro para poder hacer luego lo de momento dipolar.
¿Sí, no? O sea, por ejemplo, ahí cada flúor tiene 7 electrones, ¿cierto? Sí, Cuando se conectan entre sí, pues tendrían la regla del octeto ya puesta. exactamente. Entonces, ¿a qué te referías cuando los electrones tienen que ser como equidistantes? Por la electronegatividad. Entonces, mira, si ustedes hacen la diferencia entre las electronegatividades de estos dos, obviamente les va a dar cero, ¿no? Porque ambos tienen la misma electronegatividad. ¿Sí? Sí, ¿Todo el mundo exacto. claro en esa parte? Entonces, como les da cero, es covalente a polar. Ahora, lo que les estaba diciendo, cuando nosotros tenemos, ahorita se los muestro en la presentación otra vez, decíamos que en el enlace covalente a polar, los electrones se ceden de forma equitativa. Entonces, ambos están equidistantes a esos electrones que se están compartiendo, o sea, como en la mitad. La diferencia con el covalente polar es que esos electrones que se están compartiendo están un poquito más cerca al átomo más electronegativo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Todo el mundo tiene esa parte clara? Ay, alguien dijo repites, porfa, que repito. Ya no repito. Ok, lo de la diferencia de electronegatividades, ¿sí? El enlace, mira, acá hay un oxígeno. El carbono y el oxígeno, el carbono tiene una electronegatividad de, esperen, lo escribo más bien así. El carbono tiene una electronegatividad de 2.55 menos el oxígeno que tiene una electronegatividad de 2.44. Oigan, ¿cómo hago para mover esto? Ya, lo voy a escribir aquí. 2.55 menos 3.44. Esto es valor absoluto, no pasa nada. O sea, no importa quién resta quién, aquí. Entonces, la diferencia de estas dos electronegatividades, que tú la buscas en la tabla periódica, te da 0.89. ¿Qué es esto? Según lo que vimos, si da 0.89, quiere decir que es covalente polar. CP. Y ahora, el carbono con el hidrógeno. Entonces, el carbono igual 2.55 menos 2.20. ¿Eso cuánto te da? Lo que está ahí, muy bien, 0.35. Como esto es menor a 0.40, quiere decir que esto es covalente apolar. O también se le dice covalente no polar. Entonces, la diferencia de electronegatividad, que es este simbolito de X, se hace entre el carbono y con el que está conectado. Entonces, el carbono con el hidrógeno, el carbono con el oxígeno. Pero si se dan cuenta, no se suma este 0.35 con el 0.89. Eso no se hace. Tú estás mirando es qué tipo de enlace sería este que está aquí y qué tipo de enlace sería este que está aquí. ¿Ya más claro o tampoco? O te lo vuelvo a explicar. ¿Sí más claro o si te lo vuelvo a explicar?
F, o sea, ¿no entiendes? Ah, sí, más claro. ¿Todo el mundo más claro o vuelvo y lo repito? Se repite las veces que sea necesario. Listo. ¿Y entendieron esta parte de cómo funciona, hacia dónde está direccionado los electrones en los enlaces? Muy claro. Esa parte sí la entendieron. Repite, que repito. Alguien dijo repite. Creo que no rinden más y hablan. ¿Cuál fue la pregunta que hiciste? Disculpa. Que si entendieron bien Ah, sí. esta parte de hacia dónde se van direccionados los electrones. Si es covalente polar, se van hacia el más electronegativo, o sea, están más junticos al más electronegativo, y si es covalente apolar, están como en la mitad. ¿Sí? Sí. Listo. O sea, vamos a seguir. Disculpa, y una pregunta. Dime. En los enlaces dativos, ahí cómo se vería. Ah, eso yo ahorita se los muestro más adelantico en, ¿cómo se llama esto? Cuando veamos la acepción de la regla del octeto. ¿Listo? Entonces, espérate. Ay, qué pelota. Y vamos a hacer estos ejercicios ahí. Pero bueno, igual no es necesario dibujarlos. Si lo entendieron, no es necesario dibujarlos. Clasifiquen esos enlaces entre enlace polar, iónico, covalente puro, es también apolar. Entonces, entre el cloro y el hidrógeno, ¿qué sería? ¿Sería apolar? Entre el cloro y el hidrógeno. Sí. O sea, tú dices que es apolar. ¿Quién dice algo más? Polar. ¿Alguien dice polar? ¿Qué dicen los demás? En el chat dicen que polar. Aquí el chat no veo. Polar, polar, polar. Bueno, sí, es polar porque la diferencia electronegativa es de 0,96. ¿Sí? Ahora, el flúor con el potasio. Polar. ¿Alguien dice que es polar? ¿Qué dicen los demás? ¿Iónico? Iónico, ¿alguien dice Sí, iónico? iónico. Y todos los demás dicen, Iónico. muy bien, es iónico porque la diferencia electronegativa, si se dan cuenta, es muy alta, es de 3,16. Entonces aquí les están preguntando, el enlace carbono-carbono en la molécula de etino, esto se dibuja así, carbono, unido a otro carbono, y estos a su vez unidos a 3 hidrógenos. Imagínense en la rayita los hidrógenos. ¿Qué enlace sería? Yuhu. ¿Apolar?
¿Alguien dice que apolar? ¿Quién dice qué dicen los demás? Apolar. 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 Muy bien. Es apolar. Porque la diferencia daría 0, ¿no? Una pregunta. Dime. El apolar es cuando está por debajo de 0,4 Sí. y el polar está por encima del 0,4, ¿sí? De 0,4, mira, acá está. De 0,4 a 0,7, a 1,7. Vale, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Dime. Sí, una pregunta. Oye, ¿y si el enlace tiene una diferencia mayor a 1.7 o eso no es posible? Sí, claro, mira, lo acabamos de ver con el potasio del flúor. Esa daba 3 punto algo. Entonces, Sería iónico. Ah, ok, ya. Clarito, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Listo. Ahora, lo que es importante es que ustedes también sepan escribir las estructuras de Lewis. Entonces hay como una serie de mini pasos para escribir las estructuras de Lewis en compuestos. Entonces, por lo general, se pone el elemento, el átomo más electronegativo en el centro. Luego se escriben como los electrones de valencia de cada uno, o sea, individualmente. Entonces, digamos acá el nitrógeno y el flúor. Entonces, primero escriben los del flúor y luego los del nitrógeno. Y empiezan, o sea, los enlazan primero con enlaces sencillos. Y ya con eso empiezan a completar el octeto. No se preocupen que ahorita vamos a hacer eso. Y como habíamos visto, si tiene menos de los requeridos para completar el octeto, empezamos a completar con enlaces dobles o triples. Entonces vamos a hacer la del trifluoruro de nitrógeno. Acá. Entonces, el átomo menos electronegativo es el nitrógeno, ¿sí? ¿Cuántos átomos, electrones de valencia tiene el nitrógeno? 5. ¿Me dicen cómo los dibujo? Dos en la parte de arriba y uno en cada, o sea, como en cada F, por decirlo así. Así, ¿sí? ¿Todo el mundo claro porque es así? Sí. Listo. ¿El flúor cuántos tiene? 7 ¿Cómo los dibujo? con punticos. Pero ¿cómo? Así. Chan, chan, chan. Bueno, ahí me paso un poquito. Listo, o sea, ya todos tienen sus electrones. Entonces ya hicimos este, check. Ahora, dibujen los enlaces covalentes sencillos. ¿Cómo los hago? Con la rayita. ¿Entre quién y quién? Entre la F y la N. Muy bien, entonces estos dos punticos se van a unir. Estos dos punticos se van a unir. Estos dos punticos se van a unir. ¿Listo? Vamos a contar, entonces, acá. Para saber si el átomo central ya completó el octeto, necesitamos contar, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno? ¿8? ¿Por qué? Porque pues el mismo tiene 2, ¿sí? O sea, bueno, Sí, 2 y cada línea representan 2 más, ¿no? Entonces sí, pongo de 8.
Muy bien. ¿Y el flúor? Los flúors. 8 también. Muy bien. O sea que quedaría así. Bien dibujadito. Les quería preguntar, ¿quieren que hagamos estos y avanzamos o los hacemos o los dejamos de tarea y avanzamos? ¿Qué prefieren? Hacerlos mejor, ¿no? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, hagamos, voy a hacer este y les dejo el del ion carbonato de tarea. A ver qué se les ocurre. Pero denme un momentico. Tomen el screen o como copienlo un momento, el ejercicio o lo que tienen que hacer la molécula. Y les dejo el tablero y lo hacemos entre todos. ¿Listo? ¿Alguien ya le tomó screen o algo así? Sí, ya. Listo. Les voy a poner la pizarra y vayan planteándolo. Y ya vengo en un momentico. ¿Cuál hay que dibujar? ¿Cómo van? Alguien está haciendo uno gigante y alguien está haciendo uno mini. ¿Cuál hay que dibujar, profe? El del NH3 o 3. Escojan cualquiera de los dos, el gigante o el mini para hacerlo. ¿Alguien levantó la mano? Listo, el nitrógeno tiene 5, ¿sí? Ahí los están dibujando. ¿Todo el mundo está en el mismo lado del tablero? Muy bien. Bueno, ¿quién hizo este?
lo estoy señalando en verde. Que nos explique. Bueno, que alguien nos explique alguno de los que hizo. Sí, Una pregunta, el hidrógeno solamente tiene uno, ¿verdad? sí, señor, solamente tiene un electrón de Como valor. solamente tiene uno, yo lo que tendría que hacer, por ejemplo, en el caso de por acá, sería que le Ajá. tendría que unir más, ¿verdad? No, no Entonces, porque el hidrógeno solo tiene uno, o sea, solo puede aportar con uno, pero el hidrógeno siempre se va a querer parecer es al helio. ¿el qué, perdón? Al helio. ¿Dónde está? Y el helio tiene dos. Ah, vale. Entonces, como Entonces, tal, este ya quedaría así bien, ¿sí? ese ya quedaría bien, este está bien. Ahora, contemos los electrones de los otros. Entonces, este oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? Ocho. ¿Seguro? No, tiene 7. Muy bien. Tiene 7. Por lo tanto, quiere decir, bueno, ahorita miramos. Este nitrógeno, ¿cuánto tiene? O sea, este tiene 7, quiere decir que le hace falta 1. El nitrógeno, ¿cuántos tiene? El nitrógeno sí tiene 8, ¿no? Uno. Sí, tendría los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, arreglo el oxígeno ya. Esto está bien. El nitrógeno. ¿Qué pasó con los otros oxígenos? ¿Cuántos tiene? Este oxígeno de acá tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ese también tiene los 8. ¿Cuál oxígeno, perdón? Ese. Ese ya tiene los 8. Listo. El nitrógeno también ya tiene los 8. Y este oxígeno también ya tiene los 8. Por lo tanto, quedaría así la estructura. Un doble enlace acá. Bueno, lo voy a hacer con negro para que no se... Acá. Y dos enlaces sencillos acá. Y esto también es sencillo. Ahora les pregunto, ¿cuál es la electronegatividad de este enlace, este enlace, este enlace y este enlace? ¿Cuál es, qué tipo de enlace es cada enlace? Pues el primero, o sea, el primer oxígeno con el nitrógeno es un enlace doble. Sí, pero ¿de qué tipo? Iónico, covalente, Iónico. covalente apolar, covalente polar. El primero es iónico, ¿no? Iónico, ¿por qué? Porque pues según a mí me da 2,5. No sé si lo estoy haciendo mal. 2,5.
Sí. Y Ah, sí no, lo perdón. estás haciendo mal. 1,6. Igual lo sigues haciendo mal. Sería No, da polar. 0,4. A mí me da 0,4. 0,4, ¿qué valores estás Eh, tomando? Señora, ¿Qué valores estás tomando? 3,44 y 3,04. Sí, eso va a 0,4. Tabla periódica formando. O sea que ¿qué enlace sería? Polar no. Muy bien. Este es polar. Este, ¿Cuál? este. El de oxígeno abajo. Nitrógeno, oxígeno abajo. Pues sería lo mismo, ¿no? Sí. Con el otro oxígeno también sería lo mismo. Todo el mundo lo tiene claro. Sería polar. Y este oxígeno con este hidrógeno, ¿qué sería? Este de acá. Polar igual, ¿no? Polar. Iónico. Polar. Porque la diferencia es de 1,24. Entonces, en esta molécula, todos son polares. ¿Y cómo se llama esa molécula? Ácido nítrico. Sí, muy bien. Listo. Vamos a seguir con las excepciones de la regla del octeto. Y el de el ion carbonato. ¿Qué dice, güey? Esperen que vuelva a compartir esto. El del ion carbonato les queda de tarea. Acá. Entonces, esta parte ya. ¿Sí? Ahora las reglas, las excepciones a la regla del octeto. No siempre todos los átomos van a querer formar o van a llegar a cumplir ese octeto. Entonces, hay 3 casos. El primero es el octeto incompleto. Entonces, busquen el berilio en la tabla periódica. ¿Cuántos pares de electrones tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Perdón. 2. 2. Muy bien. Aquí uno y aquí otro. Y el hidrógeno ya sabemos que tiene 1. Este es el enlace que va a formar, ese que está ahí. Lo voy a quitar porque parece un enlace doble. Como ya se completó, no puede, o sea, él no tiene más electrones como para formar y completar su octeto, y los hidrógenos tampoco pueden aportárselo. Entonces, por esto, este es octeto incompleto, pero es estable. ¿Sí entienden? No. ¿No? Que no entendieron. Una pregunta. Dime. Porque O puede sea ser que, estable. Perdón. Primero habla la que habla de primeras. Porque puede ser estable. Porque es estable, porque o sea, ya tiene sus electrones completos. ¿Sí? O sea,
sus electrones ya están enlazados con otro y pues no se parece, o sea, él no llega a la configuración electrónica del neón, pero sí llega a ser estable porque ya tiene estos electrones que lo hacen más radiactivo enlazados con otro, que sería el hidrógeno. O sea, digamos, él solo tiene 2 para dar y se siente bien porque ya dio esos 2. O sea, no necesita dar más ni recibir más. Con esos 2 ya se siente como satisfecho y por eso es estable. Ah, ya, gracias. Dime, alguien atrás habló. Un hombre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pillo. Dime. Digamos, cuando se enlazan un elemento del grupo uno con otro elemento del grupo uno, siempre va a ser así, con ese octeto incompleto. Pues el berilio es del grupo 2, pero se Entonces, podría decir que sí. digamos, sería más o menos, o sea, si es un elemento del grupo uno con el 2 o bueno, así hasta que, mm, digamos, del uno al 2 y el 3 siempre van a ser, si se enlazan entre esos mismos grupos, siempre van a ser incompletos. Sí, podría ser. Pero mira que si te Vale. das cuenta, el boro es del grupo 3, pero el flúor es del grupo 7. Entonces, o sea, sí tiene sentido lo que dices, pero yo no lo tomaría como una regla general. Más bien depende del átomo central, de cuántos enlaces se podrían formar según los electrones de valencia que tiene el átomo central. Porque digamos, ahorita en el ácido nítrico pudimos formar un enlace doble porque el nitrógeno tenía los electrones para formar el enlace doble, ¿sí? O sea, le sobraban 2. Entonces, con esos 2 electrones, pues dijeron, sí, podemos formar un enlace doble con estos. Pero acá, en el caso del boro, el boro solo tiene, como está en el grupo 3, solo tiene 3 electrones de valencia. Uy, no sé qué hice. Ya. Solo tiene 3 electrones de valencia. Y acá dibujar es re difícil. Entonces, esos 3 electrones de valencia que él tiene, ya los está juntando con el flúor. Y como no tiene más electrones, pues entonces él pues no tiene nada más que dar. Entonces, por eso se termina formando el octeto incompleto. Pero también es estable. ¿Sí? Sí, 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 claro. Muchas gracias. Ahora, este que tenemos acá, esto, es un ejemplo de covalente coordinado. Dijimos acá que el boro está, no ha completado su octeto, ¿sí? Pero pues no importa, así en la naturaleza es estable. Pero podemos hacer que reaccione con el amoníaco. El amoníaco tiene este par de electrones libres. Entonces lo que va a hacer es que como este no tiene nada más que dar, el nitrógeno se los va a prestar a él. O sea, va a poner estos 2 electrones por los 2, formando un enlace covalente coordinado. ¿Sí? Y acá el boro completaría su octeto y el nitrógeno también completaría su octeto. Bueno, ni tanto, porque acá el nitrógeno es 5, ¿no? No, mentira, sí completa el octeto, perdón. ¿Sí entendieron esa partecita? Espera, yo no entiendo algo. O sea, si él ve... Ah, no, mentiras, no. No, olvídalo. O sea, ¿ya entendiste? Sí, sí, ya. Listo. ¿Alguien más no entendió esa parte?
Ese es el ejemplo de coordinado que me habían pedido. ¿Sí? No, yo no entendí. ¿No entendiste? No. Listo. ¿Entiendes que acá el boro puede existir? O sea, esta molécula de acá puede existir, ¿sí? Así el boro no haya completado el octeto. Eso lo entiendes, ¿sí? Sí. ¿O no? Listo. Pero el boro, o sea, esta molécula también puede reaccionar con otra. Un ejemplo, el amoníaco. Como el amoníaco, o sea, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Entonces, 1, 2, acá hay 3, 4, 5. 3 ya están enlazados, ¿sí? Pero estos 2 les sobran, o sea, están libres, son pares libres. Entonces el nitrógeno dice como, bueno, yo te los presto al boro para que podamos reaccionar. Entonces el nitrógeno da por él y por el boro los electrones para formar la nueva molécula. Ah, ok. Formando un Y enlace el covalente. boro queda negativo porque le están dando un electrón de más. Exactamente. Ok, ya entendí. Gracias. Todo el mundo ya entendió eso, ¿sí? Ahora, también hay otro caso que es las moléculas con número impar de electrones. El nitrógeno tiene 5, es un número impar. Y el oxígeno tiene 6. Entonces, solo va a ser estable cuando se forma este doble enlace. Entonces, si primero, digamos, si no existiera esta línea de acá, acá quedarían 1 y aquí quedaría otro, ¿no? Si cuentan, no cumpliría el octeto, ¿o sí? Gente. ¿Alguien no entiende esta parte? ¿Cuál era la Dime. pregunta? ¿Cuál era la ¿Me pu- pregunta? Si nosotros quitamos este doble enlace de acá, el nitrógeno quedaría con un electrón acá y otro electrón acá, porque el nitrógeno tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5, que lo está compartiendo con el oxígeno. ¿Sí? Pero digamos como para completar su octeto, por así decirlo, lo que va a hacer es coger este que estaba acá, y va a formar este doble enlace con el que quedaba acá. Pero entonces va a quedar un electrón aquí desapareado. ¿Sí? O sea, pues acá sí se está cumpliendo el octeto. 1, 2, 3. Bueno, acá no se está cumpliendo el octeto, perdón. El que se está cumpliendo el octeto es el oxígeno. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el nitrógeno? 5. Acá, ay, se quedó pegado. Esperen. Ya. Ahí tiene 5. Le pregunto a los demás. Ah, ¿que cuántos electrones tiene ahora con el doble enlace? Sí, Ah, ok. Tiene 7. tiene 7. ¿Sí?
¿Y el oxígeno? 8. 8. Entonces, el oxígeno está completando su octeto, pero el nitrógeno no. Pero no importa. O sea, no importa porque es estable, pero esto sucede porque el nitrógeno tiene número impar de electrones. ¿Sí? O sea, este se queda solito, sí o sí. Digamos, para poder arreglarlo, tocaría meterle como otro oxígeno ahí. O un hidrógeno. Pero así solito, así con ese electrón ahí, no pasa nada, porque él es estable así también. Y por último, el octeto extendido. Entonces aquí los átomos del tercer periodo en adelante forman compuestos en los que hay más de 8 electrones alrededor del átomo central. Entonces, en este ejemplo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el azufre? O sea, ¿el azufre cuántos electrones de valencia tiene? Así solito. 6. 6. 6. Listo. 6. Y el flúor puede, o sea, colabora con 1, ¿no? Cada flúor colabora con 1. Como tiene 6, el azufre puede formar 6 enlaces con el flúor. Entonces, por eso 6 flúoros. Pero si se dan cuenta, acá hay más de, o sea, el flúor estaría con más de 8 electrones. ¿Cuántos electrones tendría el flúor? 12. El azufre, perdón. 12, muy bien. Entonces tendría un octeto extendido, pero aún así es una molécula estable. ¿Listo? ¿Esa parte quedó clara o no? Sí, gracias. Listo. ¿Todo el mundo le quedó claro? O sea que a pesar de que el azufre tiene 6 electrones cuando se conectan con los flúors, o sea, los flúors sí cumplen con la regla del octeto, pero ahí el azufre que El azufre no estaría completo con la regla del octeto, estaría con un octeto extendido. ¿Cuántos tendría de más? O sea que lo que importa es que sea estable, ¿cierto? Lo que importa es que sea estable. Y lo que nos dice que es estable es la misma naturaleza. O sea, si ese compuesto existe y lo podemos encontrar, es porque es estable. O sea, pueden haber otros compuestos que no sean estables y no o sea, y la misma naturaleza nos lo demuestra porque no duran mucho tiempo. O sea, como que se forman y el ratico como que se desaparecen o cambian a una estructura más estable. Entonces, lo que siempre les he dicho, estos son modelos que nosotros vamos adaptando a lo que estamos viendo, observando en la naturaleza. Entonces, no porque Lewis inventó la regla del octeto, toda la naturaleza tiene que cumplir esa regla. Es al revés, la regla del octeto tiene que ir o sea, según lo que dice la naturaleza. Y pueden haber, digamos, la química es especialista en excepciones. Hay una excepción para todo, o sea, puede haber como una ley, una regla y toda la cosa, pero para eso siempre hay una excepción. Y la verdad, eso lo hace linda, pero son cosas que uno, o sea, detallitos que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, estas moléculas que les presenté son estables, pero no cumplen la regla del octeto, pero la mayoría de los compuestos sí los cumplen. Y ustedes pueden tener eso como de referencia. Entonces, si ven que más o menos no les cuadra y buscan la molécula y no les da, pues de pronto es una excepción. Uno a lo largo de la experiencia, pues como de la carrera y de lo que uno va viendo de química, pues ya sabe más o menos cuáles son las excepciones, pero eso literalmente solo se puede con la práctica. ¿Sí? Y bueno, quedan como 8 minutos. ¿Quieren hacer uno de estos o dejamos hasta ahí? Porque geometría molecular no creo que alcancemos a ver. Ni momento bipolar. O se los dejo de tarea como para que ya vayan a almorzar. Porque yo tampoco he almorzado.
¿Qué prefieren? ¿Cómo prefieren? Tranquila, ve y almuerza. Los demás, ¿qué dicen? Pero la condición es que tienen que hacer esas 3 tareas. El de dibuje la estructura del Lego del trillo duro, pentafluoruro y la del ion carbonato. Recuerden que estas 2 son excepciones, entonces tienen que mirar muy bien. Y el ion carbonato. Sí, yo no entiendo bien. Dime. Es mejor de tarea. No te entiendo. Se escucha ¿Qué un poco tarea? mal. Ah, listo. ¿Qué tarea? Listo. Igual esos ejercicios los tomé como del Chang, entonces acá están desarrollados. Si los buscan en la página 419 hacia abajo, están, digamos, acá está la del carbonato. Por si no lo entienden. Y si ya no entienden esta parte, pues me preguntan, no hay ningún problema. Pero la gracia es que lo intenten. Y por acá abajo también están las de... Acá está lo de la regla del octeto. ¿Sí? Está la del trillo y la del pentafluoruro. ¿Listo? Y pues acá hay otros. Solo que este, pues es un ion. No sé si lo quieren hacer. Eso ya es a su elección. Y listo. Y Tú ya la próxima subes clase, dime. ¿Podrías En la mandar? presentación, sí. El libro ya está. Desde la primera semana. XD. El libro está en la carpeta de libros, si no estoy mal. Ahí está el Chang y está el Brown. Y también les había subido otro que se llama Química Descriptiva Orgánica, que ahí hablan mejor de las propiedades periódicas que en los otros 2. Y como de las propiedades de los grupos de la tabla periódica, por si los quieren mirar. Sí, yo les subo la presentación ahorita, aunque haría falta retomar la parte de geometría molecular, momento dipolar y hibridaciones, que no alcancé a ponerlo en la presentación. Y si su monitora sigue malita de la garganta, pues es que el lunes yo no puedo. Si Aleja sigue mala de la garganta, sería el lunes, pero de 6, o sea, de 4 a 6. Y si pues ya está bien, pues ella les termina de explicar en ese momento lo de nomenclatura y yo les explicaría, les terminaría esta parte el otro viernes. Si sigue ya mala, les explicaría el lunes, pero de 4 a 6, ¿sí? O sea, como para completar Sí, esa parte. dale. Entonces, todo depende de la salud de la tutora. Como que no les hubiera dicho lo del Chang, eso es como autoestudio. Me enoja. Entonces, chao chicos, que les vaya bonito, feliz fin de semana, que descansen. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Adiós.